al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Compañeras, compañeros, estamos a 3 días de que se cumpla el aniversario 103 del inicio de la Revolución Mexicana. El gobierno de un partido que se ostenta revolucionario recuerda este aniversario cancelando la celebración, el desfile que tiene lugar todos los años el 20 de noviembre. La negación de lo revolucionario antes de cumplir un año de gestión se tiene ya en una disque reforma educativa, que es una contrarreforma laboral para el magisterio, en una reforma fiscal o hacendaria totalmente insuficiente y que no deja satisfecho a nadie, en una actitud servil ante un espionaje confeso. En este sentido va la iniciativa del gobierno de reformas para el sector de la energía. El que quiere estar sometido, está sometido y se somete. El que es privatizador, quiere privatizar. El que es entreguista, quiere entregar. No podía esperarse otra cosa de este gobierno. No ha sido de otro modo y no será de otro modo si no estamos para defender nosotros el patrimonio de la nación. La iniciativa de reformas constitucionales que ha presentado el Ejecutivo es anticonstitucional porque contraría el espíritu originario de la Constitución mexicana, como recientemente lo señaló nuestro amigo Porfirio Muñoz Ledo. Son iniciativas ilegítimas políticamente porque no fueron propuestas en la campaña presidencial. A nadie se le invitó a votar por ellas y el candidato presidencial en ningún momento, el candidato presidencial reconocido como ganador oficialmente, en ningún momento presentó en la campaña una propuesta sobre estas reformas. La iniciativa que plantea Acción Nacional es volver al régimen de concesiones para la explotación de los hidrocarburos. Esto nos volvería a la situación anterior a 1938. Las iniciativas del Ejecutivo y del PAN corresponden a un modelo entreguista, con visión fiscalista y no de impulso al desarrollo económico y a la industrialización del país. El Ejecutivo está solo proponiendo reformar los artículos 27 y 28. Ni una palabra de las reformas a las leyes reglamentarias o secundarias que se derivarían de estas reformas constitucionales. En su exposición de motivos, el gobierno dice que por solo cambiar unas cuantas palabras de los artículos 27 y 28 se elevaría la producción del petróleo y de gas hasta 3,5 millones de barriles en el 2025. La economía crecería más, se crearían miles y miles de empleos y bajarían los precios de la electricidad y del gas. Cuentas alegres, mentiras del gobierno. Ya en 2004 se produjeron los 3,5 millones de barriles y ni creció la economía, ni hubo nuevos empleos, ni nada que se le parezca. El declive continuó. El gobierno no ofrece ninguna cifra que sustente sus cuentos. Nada sobre qué inversiones se requieren, nada sobre qué cambios habrá en las políticas petroleras y energéticas, nada sobre la autonomía presupuestal de Pemex para que deje ser la caja chica, o mejor dicho, la caja grande de Hacienda. El PRD ha presentado las iniciativas de reformas a las leyes reglamentarias para dar agilidad a Pemex, impulsar de nuevo el desarrollo de la industria petrolera, de modo que recupere su condición de promotora principal del crecimiento económico y de la industrialización del país. Hemos planteado también la necesidad de poner en práctica una nueva política petrolera que dé una vida prolongada a nuestras reservas,
que dé valor agregado al recurso, transformándolo industrialmente en nuestro país, creando empleos y generando desarrollos regionales, que permita recuperar la capacidad de producción en refinación de combustibles y en petroquímica, conceder autonomía presupuestal y de gestión a Pemex para que funcione como todas las demás empresas productivas del país y modificar el régimen fiscal para que no siga Pemex siendo ahogado por la Secretaría de Hacienda. Como decía antes, el jefe del Ejecutivo ha enviado una iniciativa al Senado para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales. Con la reforma del 27 pretende que se autoricen contratos para la explotación del petróleo. Plantea hasta ahora contratos de utilidades compartidas. Pero por ahí, en informaciones venidas del vecino norte, se empieza a hablar también de contratos de producción compartida, que vendrían a ser los viejos contratos de riesgo, prohibidos ahora por nuestras leyes. ¿Qué riesgos veo en ello? A los socios de Pemex o de alguna otra entidad gubernamental, en cualquier esquema de estos contratos de utilidad compartida, lo que principalmente les va a importar es la utilidad más alta lo más pronto posible. Lo mismo si se llegara a los de producción compartida. En ambos casos, al asociado le va a interesar extraer la mayor cantidad de petróleo posible en el plazo más corto posible para tener su mayor utilidad también lo más pronto posible. Poco le va a interesar cuidar las reservas, prolongarles su vida, porque eso no le va a dar utilidades. Producir petróleo lo necesite México o no lo necesite. Se pondrá en práctica una política que llevará al agotamiento prematuro de los yacimientos y de nuestras reservas, que deben cuidarse no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras, cuando el petróleo sea más escaso y en el mundo y tenga mayor valor. Es volver a la política de expoliación que practicaban las empresas antes de la expropiación de 1938. ¿Qué pretende el gobierno con la reforma del artículo 28 constitucional? ¿Por qué en la falaz propaganda del gobierno se habla solo del 27 y nunca del 28? Porque la reforma del 28 genera muchas y muy variadas consecuencias. En primer lugar, quita al petróleo y a la electricidad la condición de sectores estratégicos de la economía. Los deja al nivel de la elaboración de cualquier cosa que no sea vital para la vida del país, de cualquier cosa que nos resulte prescindible. El Estado mexicano perdería la exclusividad del manejo de estas actividades. Cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, podría comprar los bienes de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Pemex y Comisión Federal podrían ser desplazados, echados fuera de manera absoluta de la actividad petrolera y eléctrica. Además, quedarían sujetos a lo que establece el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Tendríamos, al segundo siguiente de que la reforma entrara en vigor, la competencia de los petrolíferos canadienses y americanos, así como de electricidad generada en esos países, compitiendo con los productores nacionales, sean del Estado o sean privados. La iniciativa del jefe del Ejecutivo, como pueden ver, es una propuesta entreguista y privatizadora. Dígase como se diga, eso no se puede ocultar. Ahora bien, ¿qué sigue? Viene el debate en el Congreso. Ahí nuestros legisladores deben hacer todo lo posible por convencer a quienes piensen apoyar la privatización, que antepongan el interés de México a cualquier consigna y a cualquier presión, que voten por México, que no queden marcados de por vida por un voto de la ignominia. ¡Votemos! 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 Si la reforma no pasa,
Puede ponerse en práctica una política petrolera que beneficie al país, que contribuya al crecimiento de la economía y de la industrialización, como fue de 1938 hasta que el neoliberalismo se impuso a partir de los primeros años 80. En el neoliberalismo seguimos. Si pasa, tendremos que buscar echarla para atrás. Es posible. Desde aquí y ahora le decimos al gobierno que en una cuestión tan trascendente como esta, de querer privatizar y entregar el petróleo y la electricidad a extranjeros, los ciudadanos queremos ser consultados. Debemos ser consultados antes que se adopte una medida tan regresiva y dañina para los intereses de México y los mexicanos. Que se nos consulte, y mientras más pronto mejor. Si no se llama a una consulta ya, haremos que se convoque a celebrar una consulta popular que decida si el petróleo y la electricidad se privatizan o no, de acuerdo a la posibilidad que hoy nos abre la Constitución en su artículo 35. Tenemos que reunir 1.630.000 firmas para exigir que la consulta se convoque. Contamos ya con 1.200.000. El jueves pasado unida jamás será vencida. El jueves pasado se entregaron al Senado firmas que sumaban con las que ya se tenían 1.012.000. En pocos días se llegará a las necesarias que están en camino y estoy seguro que nos llegarán muchas más. En este caso, la consulta tendría que celebrarse el primer domingo de julio de 2015. Desde ahora y sobre todo, desde que la reforma se apruebe, el gobierno dice que será este año, o sea ya, y si así sucediera y hasta julio de 2015, estaremos en campaña permanente para contar con los votos suficientes para revocar la reforma. Requerimos más votos de los entreguistas y privatizadores. Requerimos los votos de todos los mexicanos patriotas. Requerimos los votos de todos los mexicanos bien nacidos. Vamos a convocarlos, a convencerlos de votar por México, por un México soberano, por un México sin ataduras. Podemos hacerlo, esta es la tarea. Democracia ya, patria para todos.